Perdón, muchachos, es la lluvia y la conexión a internet. ¿Dónde nos habíamos quedado? Que la historia clínica es una arma, ahí se cortó, doctora. Justo en esta diapositiva, ¿no? No, en la anterior creo que no había pasado. Ya, perfecto. Bueno, estamos acá. Les decía, la historia clínica en pediatría tiene que ser individualizada dependiendo del paciente, del medio y del pediatra. Terceras personas son las que nos dan la información, entonces necesitamos orientar nuestra anamnesis a que los padres o los cuidadores nos den la información que refieren de los niños. Eso le da un puntaje extra al examen físico, ya que el niño no nos puede decir, en especial los chiquititos, qué es lo que les molesta. No significa que no tengamos que hablar con los pequeños, ¿sí? Muchas veces ya hay niños algo más grandes y cuando te agarran confianza, ya te pueden decir sus patologías, ¿no? Inclusive te dan otra historia con relación a lo que nos dicen los padres. Siempre tienen que tener conocimientos previos. Recuerden que para orientar una buena anamnesis tenemos que tener una base sólida teórica. Para un examen físico tenemos que tener una base teórica sólida. Siempre hay que ir con buena actitud, en un ambiente adecuado, idealmente adaptada a la edad. Se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de los consultorios pediátricos tenemos juguetes, tenemos colores, cosas que el niño no sienta que está yendo a un hospital, sino que le vamos a colaborar con lo que con el que él está padeciendo y se sienta más a gusto al momento de la revisión. ¿Sí? Siempre es importante la parte de técnica en el momento de ver a los chicos, ¿sí? Y en el fondo la historia, como siempre, tiene que estar completa y detallada, ¿sí? Todas las partes que tiene la historia clínica se tienen que realizar de forma completa, tiene que estar correcta, exacta, ¿sí? Tiene que reflejar la realidad de nuestro paciente, tiene que estar ordenada y acomodada de forma cronológica y evolutiva según vayamos viendo a nuestros niños. ¿Sí? La mayoría de estas características, estas normas generales, son las mismas que en el adulto, ¿sí? Con contadas excepciones. ¿Cuáles van a ser las partes de la historia clínica? ¿Sí? Recuerden que tenemos nuestros datos de filiación, la identificación del paciente, la parte de anamnesis, ¿sí? Que como les dije es una de las más importantes para llegar al diagnóstico, la anamnesis próxima, que es nuestro examen, nuestra enfermedad actual, y la anamnesis remota con los antecedentes. Un examen físico que tiene que ir completo, ¿sí? Tanto el examen físico general, los signos vitales, antropometría y el examen físico segmentario. Nuestra impresión diagnóstica, ¿sí? Que en el caso de pediatría constamos con 3 diagnósticos, y la conducta que se va a realizar. Ya hablando específicamente de la historia clínica pediátrica, recuerden que estas peculiaridades va a depender de la edad. ¿Sí? Recuerden, niños chiquitos, menores de 2 años, la mayoría de las veces son no colaboradores. Entonces tenemos que adaptar nuestra historia clínica, nuestro examen físico a la edad de los chicos, ¿sí? Y al interrogatorio también. Ya en los niños más grandes, si bien son colaboradores, entre comillas, muchos de ellos no te ayudan al examen físico. ¿Sí? También va a depender del lugar donde estemos haciendo la historia clínica, ¿sí? No va a ser lo mismo una historia clínica de emergencia, una de consulta externa u otra de hospitalización, ¿sí? Y siempre recuerden que lastimosamente la entrevista lo hacemos a los padres o a los acompañantes, entonces eso nos tercializa la anamnesis. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo una anamnesis según lo que al padre le parece que tiene el niño. Entonces tendremos que hacer doble esfuerzo en buscar la confirmación de lo que dice el papá en el examen físico. Bueno, vámonos con la primera partícula de anamnesis. Bueno, antes, sus datos de filiación. Los datos de filiación, acá hablamos de la identificación del paciente. Les voy a mostrar yo una esquela, ¿sí? Es un formato de historia clínica pediátrica.
que les va a ayudar como guía al momento de hacer sus historias clínicas en los chicos, ¿sí? No es la única forma, todos los hospitales tienen su forma de realizar historias clínicas pediátricas, pero en general tienen este formato, ¿sí? Tenemos entonces la identificación del paciente donde tiene que figurar la fecha y hora de la realización de la historia, el número de historia clínica de nuestro niño, ¿sí? El nombre completo de nuestro paciente, ¿sí? El sexo, la fecha de nacimiento y algo que es muy importante, la edad, ¿sí? De preferencia en años y meses. Ya van a ver que en adelante eso es muy importante. Recuerden que en pediatría tenemos diferentes divisiones etarias, diferentes grupos etarios, ¿sí? Que nos va a ayudar al momento de nombrar al paciente, ¿sí? Se considera neonato al niño entre el nacimiento y los 28 días recién nacido neonato, lactante menor a partir de los 29 días hasta el año de vida, ¿sí? Lactante mayor del año hasta los 2 años, preescolar de los 2 años a los 5 años, escolar de los 5 a los 10 años, puber de los 10 a los 13 y adolescente a partir de los 13 años hasta los 18. ¿Sí? Legalmente como pediatría nosotros debemos ver hasta los 18 años. Por sistemas estatales en especial, se van a dar cuenta que en hospitales públicos principalmente, pediatría lo abarcan hasta los 15. ¿Sí? Y después de los 15 años ya se los lleva a medicina general o a medicina interna. Sin embargo, legalmente nosotros podemos ver hasta los 18 porque el adolescente incluye hasta esa edad. Sí, incluso tenemos una subespecialidad en nuestra área que es la eviatría, que es el manejo del niño, del adolescente. ¿Sí? Entonces recuerden siempre estos grupos etarios que nos van a ayudar al momento de redactar nuestra historia clínica. Es importante la procedencia, si es de otra ciudad y su residencia actual. ¿Sí? Aparte de esto, nombre del padre, de la madre, las ocupaciones del padre y de la madre en algún caso pueden ser importantes, en especial para poder orientar la anamnesis, ¿no? Y poder explicar a los padres en idioma que no se entiendan, ¿sí? No va a ser lo mismo hablar con un personal de salud, por ejemplo, que con una señora sin estudios completos, ¿sí? Entonces tenemos que adaptarnos a podernos hacernos entender. Ya dentro de lo que es la anamnesis, ¿sí? Estamos hablando de toda la información que nos va a dar el paciente a través del diálogo médico-paciente. Aquí es donde vamos a obtener la información básica del problema de nuestro paciente, ¿sí? Dentro de la anamnesis tenemos la anamnesis próxima, que es nuestra enfermedad actual, donde tenemos que consignar primero la fuente de la historia. ¿Quién nos está dando la información? Y si será una persona de confianza en la historia. No va a ser lo mismo la mamá que está con el niño todo el tiempo o la madre que trabaja y que lo ve la abuela o lo ve una niñera, ¿sí? Quien tenga la información más certera es la que nos tiene que dar la anamnesis. El motivo de consulta va a ser la causa por la que estamos ingresando, necesita la atención. Idealmente tienen que estar en las palabras del informante y tienen que estar ordenadas de forma prioritaria. Sí, es muy común en la consulta, por ejemplo, que vengan los papás o la madre y te diga, tiene infección. Sí, tiene infección y está vomitando. Y eso es sinónimo de que tiene diarrea. Entonces tenemos que orientar un poquito a qué es lo que quiere, qué es lo que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces tengo que anotar, ¿no? Diarrea, vómitos. No respira bien, no respira. Eso es lo que yo tengo que colocar en el motivo de consulta. En las palabras del informante. La enfermedad actual, ¿sí? Esta ya es nuestra anamnesis per se. Va a ser un relato cronológico, ¿sí?
de los signos, los síntomas, la intensidad que estos tengan, cómo haya progresado, si es que ha habido variación, si les han dado algún tratamiento, si hay una posible sintomatología agregada. Sí, todo esto, como les dije, es muy importante, el orden cronológico, la explicación completa de cada uno de los síntomas y que esta esté en terminología médica. Sí, tenemos que traducir todo lo que nos está diciendo el paciente y ponerlo en un idioma que si mi colega viene y lee la historia también la entienda. ¿Sí? Vamos a agarrar el ejemplo de la diarrea, lo que teníamos hace un momento. ¿Sí? Entonces voy a empezar mi enfermedad actual con lactante menor, digamos, tenía 8 meses. ¿Sí? Lactante menor acude a consulta con un cuadro de más o menos 10 horas de evolución, caracterizado por la presencia de deposiciones líquidas amarillo-verdosas, con flemas con sangre, las cuales son en escasa cantidad varias veces al día, ¿sí? Asociada a vómitos en 3 oportunidades de contenido gástrico. También madre refiere la presencia de fiebre, ¿no? O alzas térmicas no cuantificadas, las cuales fueron controladas con paracetamol en gotas, ¿sí? Eh, Madre indica poca ingesta de líquidos, por lo cual acude a nuestro servicio. ¿Sí? Si se han dado cuenta, se ha agarrado cada uno de los síntomas que nos han dado y hemos intentado sacar lo máximo de información. Algo que nos sirve mucho para no divagar al momento de la anamnesis es agarrar un síntoma y empezar a hacer preguntas dirigidas con el síntoma. Salvo que el paciente tenga esa capacidad de explicarte todo, nosotros tenemos que ir buscando pregunta por pregunta, un poquito dirigir nuestra anamnesis para sacar la información que nos es relevante. ¿Sí? Nunca se olviden, él tiene algo más, ¿sí? Que alguna cosa más que le haya molestado, que se haya dado cuenta, y ahí te dicen, ah, sí, está escaldado. ¿Sí? No, ah, sí, y ayer ha comido sopa de maní. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar a dirigir la anamnesis para ver qué es lo que estamos sospechando. Terminamos nuestra enfermedad actual, ya tenemos una sospecha diagnóstica, nos tenemos que ir hacia los antecedentes. Sí, recuerden, los antecedentes en pediatría cambian un poco con relación a la historia clínica de los adultos. Si ustedes recuerdan, en adultos solamente teníamos patológicos, no patológicos y heterofamiliares. Sí, en pediatría tenemos los antecedentes perinatales, ¿sí? Lo que es el nacimiento, y hay un cambio en lo que son los antecedentes no patológicos, ¿sí? Tanto los patológicos como heredofamiliares, y en el caso de niñas adolescentes, los ginecobstétricos, tienen similar relevancia con los adultos, ¿sí? Vamos a estar viendo poco a poco. Estos antecedentes perinatales y neonatales van a ser todo lo relacionado con el embarazo, el nacimiento del bebé y el primer mes de vida, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto, en especial en niños menores de 2 años? Nos ayudan a buscar factores de riesgo, en especial relacionados con desarrollo psicomotor, con el crecimiento del niño, ¿sí? No va a ser lo mismo un bebé prematuro que un niño que haya nacido con edad gestacional completa, ¿sí? O que haya presentado problemas al momento del nacimiento, ¿sí? Entonces tengo que orientar mi consulta de control niño sano de manera diferente, ¿sí? Entonces lo más importante dentro de estos antecedentes perinatales van a ser el tipo de parto, el mecanismo del nacimiento, si ha sido un parto vaginal eutóxico, si ha sido un parto conducido o ha sido una cesárea. Es muy importante ver el motivo de la cesárea. Repito, no va a ser lo mismo un niño que ha nacido por cesárea electiva a un niño que haya nacido por sufrimiento fetal. Entonces, eso me va a dar un factor de riesgo para hacer seguimiento neurológico a posterior. Es muy importante principalmente el peso y la talla de nacimiento y también la edad gestacional del niño. ¿Sí? Si es que la madre sabe, ¿sí?
Si tiene a mano, se solicita el certificado de nacido vivo o el carnet de vacunas, donde se tiene registrado la mayoría de las veces la edad gestacional en semanas, el peso de nacimiento, la talla del nacimiento y si se tiene el perímetro cefálico. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir? Porque yo voy a evaluar crecimiento dependiendo del peso de nacimiento. También es muy importante el APGAR. Esto, como van a ver cuando estemos haciendo el módulo de recién nacido, es una escala que nos ayuda a ver adaptación a la vida extrauterina. ¿Sí? Un APGAR bajo va a ser sinónimo de asfixia perinatal. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve saber cómo ha nacido el bebé. Si las madres no cuentan con el APGAR, no saben o no tenemos un documento que nos diga APGAR, por si acaso este también está en los certificados de nacido vivo, una pregunta que nos sirve mucho es el preguntar si es que el bebé lloró inmediatamente al nacimiento o tuvo que necesitar apoyo o ayuda para llorar. ¿Sí? Muchas veces te dicen las mamás, no le escuchó llorar, se lo han llevado ese rato y me lo han entregado como unas 3 horas después. Entonces eso nos puede hacer pensar que ese niño ha requerido reanimación, ha requerido observación y que por eso recién se lo pasaron a la madre. O la mamá te dice, sí, ha llorado ese rato y me lo han puesto a la pancita, ¿no? Entonces, muy bien, ha nacido bien, ha llorado bien y le han hecho apego precoz. ¿Sí? Por eso les decía, es muy importante que tengamos base para hacer todos estos antecedentes. Si ha habido alguna enfermedad importante durante el embarazo o alguna infección importante, también es bueno preguntar. ¿Sí? En especial madres con Chagas positivo, sífilis congénita o alguna identificación de patología morfológica en el recién nacido prenatalmente es muy importante. También tenemos que ver todo lo relacionado con patología neonatal. El bebé ya nació, tenemos un mes de vida hasta que deje de ser neonato. Ahí tenemos que preguntar internaciones, ¿sí? Va de la mano con esto de que si respiró o no respiró inmediatamente, si ha estado internado en terapia intensiva neonatal o ha necesitado internaciones para fototerapia, por ejemplo, si ha utilizado algún medicamento, si ha requerido oxígeno en algún momento de su vida. Y también es importante preguntar la realización de pruebas de tamizaje. Sí, tanto el TSH como otras pruebas de tamizaje, el ojo rojo, potenciales evocados para ver la parte auditiva, el tipo de sangre, es muy importante saber, ¿sí? Si se fijan ustedes, sin un conocimiento previo de las patologías neonatales, a veces es difícil hacer la anamnesis, pero se puede completar. Dentro de los antecedentes no patológicos, como les decía, tenemos un cambio, ¿sí? En lo que es pediatría. Aparte de lo clásico, vivienda, alimentación, hábitos y costumbres, acá tenemos dos acápites importantes que son el estado de inmunidad y el desarrollo psicomotor, ¿sí? En alimentación es muy importante que preguntemos, dependiendo de la edad, ¿sí? El tiempo de lactancia materna, esto está en especial en lactantes mayores y menores de 2 años. ¿Sí? ¿Cómo ha sido la lactancia? Si ha sido una lactancia materna exclusiva, si ha utilizado sucedáneos de la leche, a qué edad ha finalizado la lactancia, ¿sí? A qué edad ha empezado la alimentación complementaria. Generalmente esperamos que un niño a los 6 meses ya empiece a comer, ¿sí? Y cuál es la alimentación actual del paciente. Obviamente estas preguntas van a ir con relación a la edad del niño, ¿sí? Si tiene 10 años y ha venido a control, difícilmente le voy a preguntar a qué edad ha lactado, ¿no? Hasta qué edad a qué edad ha tomado lechecita, pero sí me va a servir mucho los datos de alimentación actual, ¿no? Si es un bebé de 2 meses, no le voy a preguntar, o sea, le preguntaré si está con leche materna exclusiva, si usa sucedáneos, si ya le inició alimentación complementaria, ¿no? En el caso de haberla recibido, tengo que hacer orientación con este paciente. Las inmunizaciones
se refieren al estado de vacunas de nuestro paciente. Dependerá de la edad que éste tenga para que podamos confirmar la cantidad de dosis según nuestro esquema nacional. ¿Sí? Hay que anotar siempre el número de dosis recibidas de las vacunas y la fecha de aplicación. Esto es muy importante porque con este estado vacunal vamos a poder dar uno de nuestros diagnósticos pediátricos, que es el diagnóstico inmunológico, ¿sí? El diagnóstico de vacunas completas para la edad o vacunas incompletas para la edad. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Yo tengo un niño de 1 año y medio, yo sé que tiene que haber recibido las 3 primeras dosis de pentavalente hasta los 6 meses y una dosis de refuerzo a los 6. Tiene que haber recibido al menos 2 dosis de rotavirus, 3 dosis completas de neumococo, sí, 3 dosis completas de antipolio, tiene que haber recibido su vacuna del año con sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla. Entonces, eso me ayuda a mí a dar ese diagnóstico. Para dar el diagnóstico de vacuna completa o vacuna incompleta, tengo que saber esquema de vacunación. Sí, eso es muy, muy importante. El desarrollo psicomotor también va de la mano con lo que es el control niño sano. Aquí vemos hitos del desarrollo, ¿sí? Y se busca banderas rojas. ¿A qué se refiere esto de banderas rojas? Tenemos a cierta edad cosas que el niño sí o sí debería hacer, que si no las hace, ya nos tiene que dar alerta de posible alteración neurológica, como por ejemplo que tenga sostén cefálico a los 3 meses, que se esté sentando, bien sentado solito máximo hasta los 8 meses, o que se pare hasta el año y 2 meses, o que camine solo hasta el año y 6 meses, ¿sí? Entonces, cuando veamos el tema de desarrollo psicomotor, vamos a poder explicar esto y nos va a ayudar también a dar diagnóstico de retraso del desarrollo psicomotor, si no estamos con los hitos adecuados para la edad. En el acápite de vivienda o hábitos y costumbres, que también podrían encontrar de esa manera en las historias clínicas, podemos ver las características de la vivienda, la presencia de agua potable, eliminación de excretas, la presencia de de mascotas, perdón. Acá en especial en adolescentes y en escolares, la vida sedentaria nos sirve de mucho, el uso de pantallas, sí, que deberíamos controlar en niños. Ahora que estamos con educación virtual se nos complica un poco, pero tenemos que ver la forma de orientar este uso de pantallas. ¿Sí? El ejercicio también es muy importante. Sí, si se han dado cuenta, acá es donde hay el principal cambio en la anamnesis. Ahora tenemos, ok. Los antecedentes patológicos son similares a los de los adultos, ¿sí? Tenemos que ver hospitalizaciones, cirugía, la presencia de transfusiones, accidentes, alergias, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre consignando el diagnóstico de hospitalización, la edad a la que ha sido la hospitalización, el número de días, ¿sí? Si ha habido parte quirúrgica, qué tipo de cirugía ha sido y si se está haciendo seguimiento todavía, en especial en pacientes que tengan diagnóstico de especialidad. Para las alergias siempre hay que ver el tipo de alergia, no es lo mismo una alergia cutánea que un angioedema o que haya presentado un shock anafiláctico, los causales y la medicación que recibe para estas alergias. En accidentes lo mismo, la edad a la que se ha presentado, cuál ha sido el manejo que tenemos con los accidentes. ¿Sí? Y en otros tenemos, si tenemos alguna patología de base, ¿sí? Si el paciente es cardiópata, por ejemplo, o tiene hipotiroidismo congénito tratado, de qué medicación está recibiendo y si tiene seguimiento por alguna subespecialidad pediátrica. ¿Sí? Esto en especial en pacientes con patologías específicas, ¿no? Como les decía, cardiología, endocrinología en caso del hipotiroidismo, neumología e inmuno cuando estamos hablando de asma. Si ya tenemos en nuestro medio equipo de subespecialistas, entonces ya están aumentando los niños que tienen manejo multidisciplinario y eso tenemos que saber.
Dentro de los antecedentes familiares, lo que ya ustedes conocen, en especial acá, es núcleo familiar. ¿Sí? Los padres, edad, consanguinidad, ocupación, si tienen algún tipo de enfermedad, los hermanos, lo mismo, la edad, algunas enfermedades importantes. Esto en el núcleo familiar. Enfermedades importantes en la familia, tienen que preguntar en especial enfermedades hereditarias o infecciosas transmisibles. Esa es la orientación para realizar los antecedentes familiares. Sí, y algo que se ve en muchas historias clínicas es la realización del árbol genealógico, ¿sí? La cual tiene que ser por lo menos de 3 generaciones, ¿sí? La generación del niño, la generación de sus padres y la generación de los abuelos. Salvo que tengamos alguna enfermedad hereditaria que se logre identificar, se puede hacer una extensión del árbol genealógico. No es algo que se vea en todas las historias clínicas, pero tendríamos que hacerlo y deberíamos saber cómo se realiza, ¿sí? Bueno, chicos, quedemos acá. Vamos a hacer una parte específica de árbol genealógico. Lastimosamente estamos como les decía, con pocos minutos para completar la clase. Después de esto hacemos examen físico, ¿sí? Yo les voy a estar subiendo a la plataforma las actividades. Una vez que terminemos lo de historia clínica, les voy a mandar la esquela de historia clínica, ¿sí? Y ya van a tener su primera tarea, ¿sí? Que va a ser la realización de una historia clínica a algún niño que ustedes tengan en la casa, primito, hijito, sobrino, paciente, si están rotando pediatría, ¿ok? Hasta acá, si tienen alguna duda. No, doctora. Nada, súper. Me van a hacer recuerdo que estamos aquí, ¿ok? Nos vemos el miércoles, por favor. Vamos a completar este tema y les dejo la práctica, ¿sí? Cualquier cosa ya saben, ya tienen mi número, ya tienen el contacto por el Teams, así que nos podemos estar hablando, ¿ok? Doc, disculpe, ¿y la asistencia de hoy? ¿Está en el sistema? Está en la caja de Súper, mensajes. gracias. Ya se debió cerrar también. Se cuida, Ok. Doc, hasta luego. Cuídense, nos vemos. Que tengan buenas clases prácticas. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego.